bueno, la semana anterior hablábamos acerca de cómo surge la asignación y estamos hablando de a lo que hemos sido llamados por Dios, para qué estamos aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Les decía que puede ser la asignación, todo lo que nosotros hacemos es espiritual y por lo tanto al lugar donde tú hayas sido asignado tienes que mostrar esa espiritualidad, esa grandeza a la que Dios te ha llamado. Y bueno, hablábamos precisamente de eso, de cómo surge la asignación, y lo primero que hablamos es que hay un sentir, hay un interés por alguna situación, y eso nos lleva a tomar cartas en el asunto. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar tranquilos, sino que tenemos ese interés por ayudar o por solucionar ese problema. También hablábamos de que debemos de tener una identidad correcta. Y tener una identidad correcta tiene que ver con saber lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Saber cuál es su voluntad. Lo siguiente que hablábamos es que debemos de ponernos de acuerdo con Dios para hacer su voluntad. Esto es orar. Orar es ponernos de acuerdo con Dios. No que Él se ponga de acuerdo con nosotros, sino que nosotros nos ponemos de acuerdo con Él en cuál es su voluntad. Y cuarto, debemos de poner manos a la obra. Nadie va a hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado a ti, porque Dios te ha dado a ti todos los recursos necesarios, sean dones, talentos, habilidades, para que tú vayas y realices esa labor o esa función a la cual Dios te ha llamado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Pero cuando nosotros caminamos en la asignación, es común tener oposición o adversidad. Sea en tu profesión, sea en tu trabajo, sea en lo que tú te desarrolles, sea dentro del ministerio, sea cuando tú compartes la palabra, siempre va a haber alguien que se va a oponer. Y sobre todo cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios o hacemos la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Recuerda que nosotros vivimos para el avance del reino de los cielos. Amén. Pero en algún momento pertenecimos a la potestad de las tinieblas. Y por lo tanto, siempre que el reino avanza, siempre va a haber cierto tipo de oposición. Pero lo que tenemos que tener seguros o seguridad nosotros es de que Dios está de nuestro lado. Él camina con nosotros. Él nos guía para que hagamos aquello a lo cual Él nos ha llamado. Entonces siempre que tú caminas en tu asignación vas a encontrar algún tipo de oposición y no te preocupes, es normal. Es parte de la vida, es parte de las emociones de la vida. ¿Qué sería de nuestra vida si todo nos saliera bien? Si te has preguntado qué sería de tu vida, no estoy cantando, ¿qué sería de tu vida si todo te saliera exactamente bien? Muchas veces de aquellas cosas que en algún momento pensamos que están mal, que nos quieren frenar, que nos quieren detener, son las cosas que nos ayudan a dar más empuje, a impulsarnos más y a hacer las cosas de una manera distinta. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Amén. Yo no sé si tú has valorado, pero si tú has pasado por alguna enfermedad, cuando estás en ese momento de la enfermedad, a lo mejor te preguntas, pero ¿por qué Dios me pasa a mí esto? Mira, apenas estoy, ahora sí que yo estaba ya con todo y echándole ganas y ahorita me pasa esto. ¿Se ha pasado? Pero cuando estás en ese momento, tú aprendes a valorar lo que es estar sano. Tú aprendes a valorar a las personas que tienes en tu entorno. Tú mentalizas y dices, si yo estuviera sano yo podría hacer esto, esto y esto y esto. Y de momentos de adversidad, de momentos difíciles, tú puedes sacar cosas para poder seguir adelante. Entonces es parte también de nuestra vida, es parte del vivir. Entonces es común que cuando estás caminando en tu asignación va a haber algún tipo de oposición, va a haber algún tipo de
adversidad. Y quiero continuar en el libro de Nehemías. Quiero que me acompañes en el capítulo 2, versículo 10. Recuerda que es la continuación de lo que estudiábamos la semana anterior, de cómo surge la asignación, pero ahora vamos a ver cuando hay oposición. Y la escritura dice así: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Fíjate, Nehemías iba llegando a la ciudad, iba llegando para traer ayuda a los israelitas, y desde el momento que él llegó, dice que ya había gente que se había disgustado porque él había llegado. Nehemías 2:10. Y nos damos cuenta cómo muchas veces todavía no comenzamos aquello a lo que Dios nos ha llamado, y ya vemos oposición. Algo que tenemos que hacer es que siempre va a haber oposición, lo debemos de entender, pero lo que no debemos de hacer es desanimarnos, porque muchas veces nos puede mucho lo que diga la gente, nos puede mucho lo que digan las personas. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que te debe importar más? ¿Lo que diga Dios o lo que diga la gente? Lo que diga Dios. Lo que diga Dios. Pero generalmente, ¿qué nos importa más? ¿Pero qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Así, si te das cuenta que siempre va a haber oposición y siempre va a haber gente a la que no le va a gustar lo que estás haciendo. Aún gente que también habla de cosas espirituales, cuando tú empiezas a conocer, a entender, a vivir de acuerdo al diseño del reino de los cielos, no le agrada. Y aunque podríamos decir, pero si estamos del mismo bando, buscamos a Dios, estamos buscando servir a Dios, estamos buscando caminar con Dios, pero siempre va a haber gente que se opone. Y te digo, eso es parte de la vida. Por esto, o por esta razón, nosotros necesitamos siempre calcular cómo debemos o cómo vamos a desarrollar nuestra asignación. Ahora que estamos conociendo, ahora que estamos entendiendo esta palabra, ¿cómo es que vamos a desarrollar esta vida en Cristo? ¿Cómo es que vamos a mostrarle a los demás la vida que ahora nosotros tenemos en Cristo? ¿Cómo vamos a llevar a otros a que conozcan esta verdad que nosotros hemos conocido? A que abracen esta realidad en la cual Dios nos ha colocado a nosotros como hijos de Dios. Nehemías 2, versículo del 11 al 17. Dice así: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevaba era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de las murallas de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y vemos cómo lo primero que hizo Nehemías fue llegar a la ciudad e inspeccionar cómo estaba la ciudad, recordando que hace 8 días que él preguntó a uno de sus hermanos cómo estaba la ciudad, qué estaba pasando, y ellos le dieron malas noticias. Le dijeron: la ciudad está en ruinas, la gente está mal, anímicamente la gente está mal. Pero él quiso ir a inspeccionar, quiso ir a ver
qué tan real era lo que a él le habían dicho. Por lo que podemos ver en el relato, pues era algo, yo creo que superó lo que a él le habían dicho. Pero dice que hasta ese momento él no había dado una sola palabra. ¿Por qué? Porque él tenía que tener la certeza, tenía que tener la seguridad de cómo era que estaba la ciudad. Pero cuando vio cómo estaba la ciudad, le mostró a ellos o les dijo: miren, ustedes ven la ruina en la que nosotros estamos. Ustedes son testigos de la desgracia en la que está Jerusalén, cómo todo está consumido. Pero dice: cobremos ánimo, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Cuando tú has sido asignado a alguna área, Dios te hace sentir de que tienes que hacer algo por ese lugar. Hablábamos de que Nehemías pertenecía a la nobleza. Tenía un cargo muy importante al lado del rey, que era el copero del rey. Pero también, si tú sigues leyendo la escritura, dice que él era uno de los gobernadores en Israel. Entonces tenía un cargo muy importante y como lo decíamos hace 8 días, él puede haber dicho: pues yo estoy bien, mi familia está bien, pues ya para qué le busco. Pero cuando Dios te asigna, cuando Dios te da ese sentir, no importa si tú estés bien, lo que a ti te interesa es hacer aquello para lo cual tú fuiste llamado. No importa la situación que se esté pasando. Nosotros debemos saber llevar a otros para que cumplan con su asignación y con el propósito eterno de Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas solos. Aunque Nehemías tenía poder, tenía autoridad, tenía los recursos, él sabía que necesitaba de otros, que necesitaba de la ayuda del pueblo, que necesitaba de todos aquellos que también estaban sufriendo para que pudieran reconstruir la ciudad. Lo que él hizo es animarlos, y creo que cuando hemos sido asignados, nuestra labor es animar a otros a que hagan la voluntad de Dios, animar a otros a que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, animar a otros a que cumplan con su asignación y que cumplan con el propósito eterno de Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo es que nosotros llevamos a otros a que cumplan con su asignación? ¿Cómo podemos llevar a otros a que cumplan su asignación? Lo primero es que tenemos que entender para qué fuimos asignados. La pregunta aquí es: ¿Nehemías sabía para qué había sido asignado? Sí. ¿Tenía conocimiento de cuál era la voluntad de Dios? Sí. ¿Había visto la mano de Dios en su vida? Sí, él lo había visto de esa manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender para qué fui asignado yo. Entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y quiero que me acompañes a Nehemías 2, versículo del 18 al 20. Y la escritura dice así: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Algo importante de esto es que cuando se les comunicó el mensaje, lo primero que Nehemías hizo es mostrarles lo que Dios había hecho en su vida.
Ahora, cuando nosotros queremos llevar a otros a que cumplan con su asignación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrarles y decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La pregunta aquí es, ¿todos podemos llevar a gente a que conozca a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Lo que Dios hace. ¿Lo que Dios hizo en la vida de Lucely? No. ¿Lo que Dios hizo en la vida del pastor? No. ¿Lo que Dios hizo en la vida de algún otro? No. Lo que Dios ha hecho en tu vida. La pregunta aquí es, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Amén. Sí. Amén. ¿Sí o no? Sí. Sí, Dios ha hecho cosas en nuestra vida. De lo que nosotros deberíamos estar dando testimonio a las personas es de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Imagínate, Nehemías le contó al pueblo lo que Dios había hecho en su vida. Le contó y le demostró, porque llegó con hombres, llegó con carros, llegó con madera, llegó con materiales para reconstruir la ciudad. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. La gente no va a creer por lo que tú digas que tu pastor hace o lo que a tu pastor le ha pasado. La gente va a creer por lo que ve en ti, porque la gente te conoce a ti. Sí. Porque la gente conoce tal vez tu pasado, pero también la gente ahora ve tu presente. Y por lo tanto, a la gente necesitas mostrarle qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y fíjate, cuando Nehemías les planteó, les mostró lo que Dios había hecho en su vida, cómo la poderosa mano de Dios había obrado en su vida, dice que ellos unieron la acción a la palabra. O sea, Él les dio la palabra, pero dice que ellos fueron más adelante, pusieron manos a la obra. Y nuevamente, aquellos que desde el principio se opusieron, aquí volvieron a aparecer. Pero nosotros no debemos de hacer caso de aquellos que solo hablan. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, no te preocupes por lo que hagan. ¿Qué le decía Don Quijote a Sancho? Déjalos. ¿Qué decía? ¿Déjalos que qué? Que ladren. Déjalos que hablen. O sea, no importa. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, déjalos que hablen. Que hablen, Es importante que los dejemos que hablen. Si tú sabes que estás caminando en la voluntad de Dios, déjalos que hablen. Tenemos un respaldo de parte de Dios. Pero si tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios, entonces preocúpate. Porque tú no fuiste diseñado. Hace 8 días terminaba que aquel que está caminando fuera del diseño divino está caminando en contra de su propia naturaleza. Entonces necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No hagamos caso de las palabras sueltas. Hay gente que habla por hablar, pero necesitamos entender la única palabra a la que nosotros debemos de hacer caso o atender es a la palabra de Dios, es a la voluntad de Dios. Nehemías 4, del 1 al 3, dice así: cuando Sanballat se enteró de lo que estábamos construyendo, la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. Mira, la gente puede hablar, la gente puede decir, pero si Dios ha dicho que va a hacer algo, Dios lo va a cumplir en tu vida. Así es, amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que abrazar. Te digo, oposición la vamos a encontrar siempre, adversidad vamos a encontrarla, pero nosotros sabemos en quién confiamos. Nosotros sabemos que tenemos un Dios en quien confiamos. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer las cosas de la manera correcta para que no haya estorbo en que la voluntad de Dios se cumpla
Debemos tener cuidado, y eso es algo importante. Nosotros, ¿sí? Y quiero que atendamos esto, debemos tener cuidado de no ser nosotros quien provoque la adversidad. Esto lo tenemos que atender. Fíjate, aquí Nehemías y el pueblo de Israel estaban pasando problemas con gente externa, con gente de otras naciones. Pero dentro de este mismo, ahora sí que dentro del querer hacer las cosas, empezó a provocarse adversidad dentro de ellos mismos. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Nehemías, en el capítulo 5, versículo del 1 al 12. Y la escritura dice así: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar a nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos, los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijos nuestros sirviendo como esclavos, y no podemos rescatarlos, pues que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé: hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos. Después de que nosotros les hemos rescatado, todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberíamos mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así reproches de los paganos, nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que has pedido. Lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos los hice jurar que cumplirían su promesa. Aquí la opresión que tenían al principio era externa, pero después, ¿qué pasó? Los mismos judíos, entre ellos mismos, se estaban provocando problemas, entre ellos mismos se estaban oprimiendo. ¿Han escuchado aquella frase que dice que el fin justifica los medios? En el reino no aplica. En el reino, el fin y los medios deben servir al mismo propósito. No puedes pretender construir algo para el reino de los cielos pasando por encima de las personas, porque eso está fuera del diseño del reino de los cielos. Así es. Debemos ser íntegros y abiertos para examinar nuestras acciones, porque podríamos ser parte del problema. Esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Debemos de ser íntegros
debemos de ser abiertos y debemos de examinar nuestras acciones. No sea que nuestras acciones, en lugar de ser un impulso para el avance del reino de los cielos, sea que estén deteniendo el avance del mismo. Y esto era lo que estaba pasando, que ellos mismos estaban oprimiendo a su pueblo, que ya no había, dice, para construir el muro, para trabajar en lo que todos estamos haciendo, pues ya vendimos todo. Vamos a tener un muro, pero vamos a ser esclavos. Se estaban provocando problemas a ellos mismos. Entonces debemos de darnos cuenta de que nosotros no podemos ser parte del problema, sino que tenemos que ser parte de la solución. Así es. Y te vuelvo a repetir, en el avance del reino de los cielos, el fin y los medios deben servir al mismo propósito, deben servir al propósito eterno de Dios. Importante para todo y para siempre, para lo que tú hagas en tu vida. Siempre recuerda lo que Dios ha dicho acerca de ti. Quiero preguntar, ¿alguno de ustedes sabe lo que Dios ha dicho acerca de ustedes? ¿Qué son ustedes para Dios? ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Lo que Él ha hecho en favor de ustedes. La mano poderosa de Dios que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Hemos visto que Dios ha obrado en nuestra vida. Sí, lo hemos visto. Pues todo eso nos debe de impulsar para que nosotros sigamos viviendo, sigamos expresando la grandeza de Él. Nehemías 4, versículo del 14 al 15. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo. Cuando tú haces lo que te corresponde, cuando tú estás firme en lo que Dios ha dicho, cuando tú eres entendido en lo que Dios ha dicho, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, todos los demás pueden hablar, pero realmente el respaldo de Dios está en tu vida. El respaldo de Dios está a través de tu vida. Nosotros estamos en esta tierra por causa del propósito eterno y hemos sido asignados. Cada uno reconoce su asignación. Algunos son maestros, algunos son doctores, algunos son empresarios, algunos están a cargo en algún trabajo. No sé, cualquier cosa que tú hagas es para el avance del reino. Somos ministros, ¿sí? Dios dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Y desde las funciones o asignaciones que tenemos cada uno, estamos ministrando, estamos sirviendo dentro de este nuevo pacto para dar testimonio de la grandeza de Él. Y debemos de entender que estamos aquí para dar cumplimiento al propósito de Él. Y cuando damos cumplimiento a ese propósito, nosotros también salimos beneficiados en todos los aspectos. Nehemías 6, versículo del 15 al 16, dice así: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Te imaginas reconstruir un muro en 52 días? O sea, si tú lees la porción de la escritura, era muchísima gente también la que estaba trabajando. Y algunos fueron asignados, de cada uno les dio la parte del frente de sus hogares o de sus casas. Entonces cada uno quería proteger sus hogares, quería proteger
importante, usó mucha estrategia Nehemías, pero lo importante es que el muro se hizo. A eso había sido asignado y él cumplió tal y cual. No importó todo lo que la gente decía, y vemos como al final de cuentas dice: las naciones se sintieron humilladas. Todo lo que hablaron, todo lo que dijeron, todo lo que hablaban, cómo se expresaban de los judíos, en ese momento ellos se comieron sus propias palabras, porque pudieron ver que la mano de Dios estaba con ellos. Ahora, usé solamente esta porción de la escritura en Nehemías, pero podemos ver que José enfrentó adversidad. Cuando José, para llegar a cumplir aquello a lo que Dios lo había llamado, él pasó por adversidad. Fue esclavo, fue encarcelado y pasó por muchos problemas. Fue rechazado por su propia familia, por sus hermanos, pero él siguió adelante para darle cumplimiento a aquello a lo que Dios lo había llamado. Moisés enfrentó adversidad, Sí. también la enfrentó. Aunque tuvo una vida al principio llena de privilegios, donde fue entrenado, donde conoció, donde aprendió, pero también tuvo una vida donde tuvo carencias. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enfrentó adversidad, Sí, también. demasiada. Pero él era entendido en el que tenía que cumplir un propósito. Él sabía que había sido asignado a esta tierra por causa de un propósito y lo cumplió hasta el final. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Que toda tu vida vas a pasarla sin problemas? No. Pero lo que yo quiero que tú puedas entender es que aunque vamos a pasar por problemas, aunque vamos a pasar por situaciones difíciles, la mano de Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. La gracia de Dios ya ha sido depositada en nosotros. Si nosotros estamos caminando dentro del propósito eterno, no importa lo que pasa, no importa lo que digan, Dios está de nuestro lado. Amén. Y quiero citar ya por último, cuando Jesús pasó por tiempos de adversidad, llegó un momento en el que le dijo al Padre: pues si me puedes librar de esto, líbrame, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que hay momentos que son difíciles y quisiéramos decir: pues ya no aguanto, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que entender que estamos aquí para cumplir la voluntad de Él. Y como dice la Escritura, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a Él, pero nos beneficia a nosotros. ¿Sí? Lucas 22:42 dice así: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Aquí la pregunta ese es el momento antes de que Jesús fuera a ser crucificado. Él conocía el propósito del Padre. Él sabía que venía a hacer el sacrificio. Él ya lo conocía, pero en ese momento ya lo estaba viviendo en carne propia. ¿Qué crees que sentía? Angustia, desesperación, tristeza tal vez, sí, dolor, pero entendió que Él venía a cumplir un propósito. Nosotros no vamos a pasar algo tan difícil como esto, no lo vamos a pasar, pero debemos de entender que aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios está con nosotros, y también que la voluntad de Él se haga, que no en el último momento digamos no, sino que la voluntad de Él se haga en nosotros, porque la adversidad nos ayuda a salir adelante. La adversidad nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos cuando nosotros confiamos en nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra
Gracias porque sabemos que aunque podamos pasar por tiempos difíciles, sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tu gracia ha sido derramada. Gracias porque sabemos que durante este año y todo el tiempo de nuestra vida tú has estado con nosotros encaminándonos, Señor. Y te pedimos que tu guianza sea con nosotros todos los días hasta el final de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, les invitamos a que compartan este mensaje. Nos vemos a la próxima.